Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, por este privilegio de tenernos en tu casa, por esta libertad de poder adorar tu nombre, por esa confianza de poder acercarnos delante de ti y saber que vamos a encontrar respuestas, que vamos a encontrar paz, consuelo para nuestros corazones. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor, a los hermanos que hoy están con nosotros, a los amigos, a hermanos de otras congregaciones, mi hermano Jorge Juárez, su esposa, que nos acompañan esta tarde. Bienvenidos a la casa del Señor. Es un privilegio grande que todos podamos estar en la casa del Señor. Siempre digo que lo que es de uno, nadie se lo quita. Ya les he dicho 3 o 4 veces eso. Ya le habíamos delegado el sermón en la mañana a una persona y llamó el pastor general, ¿verdad? Y dijo, mira, ¿quién predica mañana? Y dije yo, bueno, yo predico en la tarde. Y es que lo que es de uno, nadie se lo quita. Nadie se lo quita. Automáticamente él preguntó eso. Yo sabía que había una razón. Él está un poquito quebrantado de salud. Vino, pero volvió a retirarse. Al final vamos a estar orando por él. Lecciones de sabiduría es el tema bajo el cual vamos a meditar esta tarde. Vamos a leer en el libro de Proverbios el capítulo 1, el versículo 1. Y luego vamos a ir haciendo referencia al resto de los versículos. Yo voy a utilizar la traducción del Viviente para este sermón y espero pues no confundirles. Pasamos las citas bíblicas y por ahí también creo que van a estar pasándoles esa versión. Les decía el tema lecciones de sabiduría. ¿Lo tenemos? Proverbios capítulo 1, versículo 1. Dice ahí el propósito de los proverbios. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Pueden tomar sus asientos y que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Nosotros vamos a ver el capítulo 1 esta tarde, así como que uno va en el vehículo en segunda acelerando para llegar a tercera, pero allá en su casa usted lo ve despacito, lo ve en primera y le pone piñón de montaña para que lo vaya disfrutando, lo vaya digiriendo despacito todo lo que vamos a decir. Estos proverbios, obviamente, ya lo dice ahí el versículo 1, son de Salomón, hijo de David. Ese Salomón que es conocido por todos en la Biblia, que cuando iba a comenzar a reinar, pues él estaba preocupado porque esto era una carga muy grande y Dios se le reveló después de muchos acontecimientos. Le dice, ¿qué querés que te dé? ¿Querés la cabeza de tus enemigos? ¿Querés muchas riquezas? ¿Querés mucha fama? Y qué hombre más humilde en ese momento dice, necesito sabiduría para dirigir a todo este pueblo. Y como resultado de esta petición, esto le agradó mucho a Dios y Dios le dio mucha sabiduría. Es conocido como el hombre más sabio sobre la tierra y como añadidura le dio todas las demás cosas. Hablo de una sabiduría que proviene de Dios, algo que es más profundo, que es más grande que la inteligencia y que el conocimiento. O sea, que cuando hablamos de la sabiduría de Dios o de la sabiduría, pues ahí adentro está el conocimiento, está el saber, está la inteligencia. Pero sí quiero remarcar que hablamos de algo que es más grande, que es algo más profundo a lo que el escritor nos está invitando a cada uno de nosotros. En los siguientes versículos, en el 2 al 7, podemos ver el propósito de estos consejos. Y dice, el propósito principal es enseñar sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Es conocimiento, es saber cómo y cuándo aplicar ese conocimiento. Sabiduría es justicia, sabiduría es misericordia, sabiduría es humildad, es prudencia, es disciplina, dice más adelante en la versión que leemos, es vida, porque la persona que tiene sabiduría se evita un montón de problemas. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Pero el necio, dice la escritura, no, ese de frente agarra todos los problemas. Aún dice la escritura, al necio le falta cordura. Y cuando va caminando le va diciendo a la gente que es necio. Pero el sabio actúa de una manera diferente. Perdona. Sabe cuándo hablar y sabe cuándo callar. Respeta al prójimo y sobre todo respeta
a Dios. La sabiduría, hermanos, hermanas, amigos, no solamente está en las universidades y en las personas letradas, porque de repente uno puede sentirse así. No, es que la sabiduría está ahí. Claro, hay personas muy inteligentes, hay personas muy virtuosas, llenas de conocimiento y están en muchos lugares específicos. Pero la sabiduría que proviene de Dios, si usted se aplica a ella, a buscarla, dice, abrázala, dice más adelante, ahí por el capítulo 4, y cuando tú la abraces, ella te va a engrandecer. Esa sabiduría de la que estamos tratando de hablar puede estar en cada uno de nosotros, si nosotros nos aplicamos a ella. Amén. Entonces está al alcance de todos, y eso es lo que pretende en el versículo 12 al 7 decir el escritor. Esto está al alcance de todos. El propósito es poner esa sabiduría para todos, para que el simple, dice más adelante, y el joven se vuelvan sabios. Qué bonito esto. Que aquellas personas sencillas, aquel que es mal hablado, aquel que solo malas decisiones toma en su vida, ¿le ha pasado a usted? ¿Se identifica? Mire, a veces uno saber cómo hace, ¿verdad? Como uno no pide consejo, como uno cree que siempre es absoluto, a veces toma las peores decisiones. Pero dice, hemos puesto la sabiduría al alcance de todos para que las personas comiencen a cambiar, para que su vida comience a cambiar, para que sus acciones y sus decisiones comiencen a cambiar y dejen de ser simples y comiencen a ser considerados personas sabias. Y también los jóvenes, porque se cree siempre que el joven no puede tomar decisiones, que el joven es irreverente, que el joven es maleducado. Dice, para que el simple y el joven se vuelvan sabios. Según el versículo 4, estos proverbios aplicados van a dar inteligencia, conocimiento y discernimiento. O sea que la persona que se aplica a abrazar la sabiduría que Dios puede darnos va a ser una persona completamente diferente. Va a haber esas virtudes que van a ser evidentes en la vida de la persona, como son la inteligencia, el conocimiento y el discernimiento. ¿Y para qué le va a servir esas cosas? Hermanos, para dirigir correctamente nuestra vida, como Dios le agrada, para dirigirnos en nuestras relaciones con las demás personas. Y eso pues nos va a llevar a la eternidad. Es una brújula, puse yo acá, que te guía correctamente al lugar indicado. Jesús es el mayor ejemplo de estas cosas. Muchos judíos no reconocen a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, pero siempre no pueden dar su brazo a torcer del todo, ¿verdad? Y negarlo todo. Y dicen, es un hombre tremendo. ¿Por qué digo que es un hombre tremendo? Porque la misma escritura dice en Filipenses que se hizo tan pequeño hasta tomar forma de hombre y se humilló de tal manera para ir a la cruz. Y por eso Dios le dio ese nombre. Pero lo que quiero resaltar aquí, ese nombre que es sobre todo nombre, lo que quiero resaltar aquí es la sabiduría, es el conocimiento, es la capacidad de que todo lo que hay en la mente y el corazón, saber el momento oportuno, dónde intervenir y dónde aplicarlo para sacar el mejor provecho de las cosas. Y Jesús en este sentido es el mayor ejemplo, el ejemplo por excelencia para cada uno de nosotros. Pero también dice que el propósito es para que el sabio aumente el saber. Primero está para los simples, para los jóvenes, para que puedan alcanzarla, pero que también para que el sabio se haga más sabio. Y esto habla de humildad, esto habla de la capacidad de que una persona, a pesar de que pueda tener todo el conocimiento, la inteligencia, todo el saber, sabe en qué momento hablar, en qué momento callar, cuándo intervenir, cuándo no intervenir, pero siempre está en la disposición de seguir aprendiendo. ¿Se recuerdan a alguien que dijo algo parecido en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo en algún momento dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya todo. Y él dice, yo trato de olvidarme de lo que quedó atrás y sigo hacia adelante. Para que el sabio entonces aumente el saber. Pero la clave de todas estas cosas lo dice el versículo 7. Veamos lo que dice el versículo 7. El respeto por el Señor o el temor del Señor es la base, dice, del verdadero conocimiento. Es la garantía. Respetar a Dios, respetar su palabra, es la manera de respetar a Dios. Respetar su palabra es la garantía de que usted y yo podamos alcanzar ese grado de conocimiento, ese grado de sabiduría
de la que estamos hablando. No solamente conocer la palabra de Dios, porque hay un montón de personas que conocen de la palabra de Dios, que conocen mucho más que nosotros de la palabra de Dios, pero que simple y sencillamente no la respetan. Entonces, eso no es garantía de que esa persona haya alcanzado sabiduría. Ha alcanzado cierto grado de conocimiento, pero no de sabiduría. La base, la garantía de esto es que usted y yo conocemos la palabra del Señor, mucho o poco, pero ese mucho, ese poco que conocemos, que la respetemos, que respetemos a Dios, y eso va a demostrar que hay sabiduría en cada uno de nosotros. Vamos a lo que dicen los siguientes versículos. El versículo 8 al 19 son los consejos de un padre y los consejos de una madre. De una manera tan cariñosa, el escritor toma la figura del papá y de la mamá y está diciendo, hijo mío. En muchos de los proverbios y en algunas otras porciones en la Biblia usted va a encontrar el hijo mío de una manera paternal, de una manera maternal. Se está refiriendo a la persona que escucha esos consejos. Dice, recibe la corrección de tu padre. Y dice algo muy bonito acerca de la madre. Recibe la instrucción de tu madre, que son figuras, y se entiende muy bien, de lo que la sabiduría es en la vida del ser humano o en la vida de aquella persona que tiene contacto con la palabra de Dios, porque esta es su voluntad, porque esta es su palabra. Y Él los pone en boca de papá y de mamá, que son una figura que nosotros conocemos muy bien y de los cuales recibimos constantemente corrección, consejos, instrucción y a veces hasta un chilellazo, ¿eh? Pero todas esas cosas le hacen bien a uno, ¿sí o no? Todos los que ya pasamos por ahí, ya estamos algo viejos, nos ha hecho bien. Por eso es que ahora somos algo buena persona. Por esos consejos, por esos regaños, por esos castigos muchas veces que fueron necesarios, pero que nos cayeron tan bien, que fueron tan necesarios. Entonces, el padre y la madre es una figura del rol que la sabiduría está jugando en la vida de las personas. Aunque yo quiero decir algo muy importante aquí, y es que en el libro de Proverbios, no sé si, claro, todo está hecho con un propósito y con una finalidad en la escritura. El proverbista, cuando usted lea despacito todo esto en su casa, se va a dar cuenta que en muchos pasajes la madre juega un rol determinante en la vida de los hijos. Dice, recibe el consejo, escuche el consejo de tu madre, atiende a la voz de tu madre. Y es algo interesante y está ahí. Entonces es algo determinante el rol que papá y mamá juegan en la vida del individuo. En este caso dijimos es una figura de lo que es el consejo de la palabra de Dios para alcanzar sabiduría, aceptar esa corrección y aceptar esa instrucción. Si aplicas la sabiduría, será en ti como una corona, dice, como un collar, que esto es sinónimo de nobleza, que esto es sinónimo de ser distinguido. Esa corona, esa diadema en lo que se está hablando, dicen algunos escritores que era una especie de diadema, algo de oro que usaban los jóvenes. Nosotros cuando decimos diadema nos imaginamos el de la niña, era algo completamente diferente, pero eran unas alhajas, vamos a decir, unas joyas que hacían distinguir a unas personas de otras y que le hacían ver, esta persona es más noble, esta persona es más educada, esta persona es más fina. Bueno, por lo menos eso pensamos nosotros, ¿verdad? Santiago dice que a veces nosotros nos equivocamos y vemos al mejor vestido, que se ve más educado y le damos un lugar de honor y a veces ese es el que nos explota, el que nos insulta, el que blasfema el nombre de Dios. Pero lo que pretendo decir aquí es, si eso pensaba la gente cuando veía a alguien así, que lo distinguía, lo que el escritor está tratando de decir, si tú te aplicas, si tú recibes la corrección, si tú recibes la instrucción de la palabra de Dios para ser una persona sabia, eso te va a hacer que tú te distingas entre las demás personas. Eso va a adornar tu vida. O sea, tu testimonio va a ser un reflejo de que tú aceptas la corrección, aplicas la instrucción a tu vida y eso te va a distinguir entre las demás personas y vas a ser considerado una persona sabia. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Se entiende la aplicación? Es algo sencillo, pero es interesante, te vas a distinguir. Por eso el pueblo de Israel en algún momento estaba tan preocupado
Claro, ellos acababan de cometer un grave error, se hicieron un becerro de oro. El Señor les dice, váyanse porque los puedo matar si no voy con ustedes. Moisés está diciéndole, Señor, acompáñanos vos, no mandes a cualquier ángel. ¿Cómo nos vamos a distinguir? Ahí aparece esa palabra, de entre las demás naciones. Porque los dioses de las demás naciones eran conocidos. Las demás deidades eran conocidos, era algo normal, era algo natural, era del conocimiento general. Pero lo que Dios había hecho por Israel y con Israel hacía que se distinguieran de entre todas las naciones. Por eso la gente de las demás naciones por donde iba pasando Israel estaban atemorizadas, porque sabían que el Dios de Israel no era por nada parecido a los dioses de ellos, sino que era un Dios poderoso y sobrenatural, que se distinguía de entre todos los dioses. Entonces ellos dicen, acompañanos, eso va a hacer que nos veamos diferentes frente a las demás naciones. Y está diciendo, la sabiduría, el conocimiento, el respeto, la instrucción recibida puede hacer que nosotros nos distingamos también de esa manera. Y más adelante, usted puede seguir ahí, en el 8, el 9, hacia el 10. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Vea qué interesante esto. Mire, aquí no pensaba yo, qué tremendo, porque de repente uno está dando algún consejo y uno no quiere ser como tan duro, uno no quiere ser así como tan explícito a veces, y uno va a dar una gran vuelta para decirle algo a las personas para que no se ofendan, para hacerlos entender. Pero aquí el escritor se va recto, no anda con tantas cosas, y a veces hay que ser directo para que uno pueda entender lo que le quieren decir. Y él no se anda con tanto tapujo y dice, mira, cuando los pecadores, y por eso para mí era tan interesante esto, de un solo le dice, no, esa gente es mala, tened cuidado. No, le dice, mira, cuando los pecadores te quieren engatusar, cuando los pecadores te quieren engañar, lo mejor que tú puedes hacer es darles la espalda. Y más adelante usted ve cuál es la actitud de estos pecadores, que también es una actitud bien tremenda. Hacia el versículo 11 hasta el 14. Vea todo lo que hacen. Dicen, embosquemos, matemos. Su corazón, su mente está lleno de avaricia. Dice, a través de esto que vamos a hacer, de esas emboscadas, de esos asesinatos, nosotros vamos a llenar nuestras casas de muchas cosas valiosas. Bien tremendo, ¿verdad? De repente llega con un televisor con la extensión cortada y le dice, mamá, es que estaba en oferta, le dice usted. Es que era avería, le dice usted. Por eso estaba bien barato y siempre lleva usted cosas con avería. Tenga cuidado. Y lo tremendo es que estos pecadores, estas personas le dicen, y esto les suena conocido a muchos de nosotros, hace una década atrás, hace 15 años atrás, y ellos le dicen, la actitud de los pecadores, embosquemos, matemos, llenemos nuestra casa de todas esas cosas que vamos a quitar. Somos tu familia, dicen ellos. Cuando tú veas esa actitud de los pecadores, lo mejor que puedes hacer, hijo mío, dice, es darles la espalda. Pero esto habla, hermanos, amigos, de un alto grado de depravación en el corazón del ser humano. Porque para que una persona, su mente esté maquinando en buscar y matar, y a costa de esa violencia despojar a las personas de sus posesiones, mire, ya el corazón del ser humano de verdad que debe estar podrido, lleno de tinieblas, lleno de maldad, para llegar hasta este nivel de violencia. Claro, estas cosas no comienzan así. No se despierta una persona de un día para otro, ¿verdad? Y se levanta con ese instinto. Bueno, algunas personas sí, pero algunas personas que llegan a estar ahí, comenzó con algo sencillo. Comenzó con algo mínimo. Comenzó que se robó un lapicero. Y ahora roba vehículos. Y ahora roba furgones. Y ahora el que es un drogadicto, mire, no comenzó así de una sola vez. Alguien le ofreció un poquito en cierta ocasión y luego quedó atrapado. Y así es con la violencia. Comenzó a probar de lo más pequeño, hasta que llegó a cosas más grandes. Le dice, esa es la actitud de los pecadores, esa es la actitud de la gente violenta. No te sientas atraído, no te sientas seducido por ese tipo de conducta. Todo comenzó con algo muy poquito.
con un pequeño cigarrillo. Todo comenzó con una cervecita y ahora la persona es esclavo de ese vicio. Todo comenzó con un piropo, ¿verdad? Y después todos los fines de semana se ven en un motel. Y así, y así se comienza a imitar la conducta de mucha gente depravada. Y uno comienza a imitar eso. Y de repente está entre amigos y son cosas que dan risa y son cosas que uno dice, esas cosas no pasan. Es que esas cosas pasan en el ambiente muchas veces corrupto en el que nos movemos y en el que no deberíamos de estar, con las amistades a las cuales ya deberíamos de darles la espalda desde hace tiempo, pero que las seguimos manteniendo, que son mala influencia para nosotros y que no podemos dominarnos y que no podemos controlarnos. Y que cuando sentimos estamos hablando como ellos, estamos actuando como ellos, estamos imitando todo lo que ellos hacen. Y está diciendo, hijo mío, no vayas con ellos. Hijo mío, no atiendas a su voz. Hijo mío, no atiendas a su llamado. Amén. Una sociedad, tenemos o vivimos en una sociedad con unos medios de comunicación, pues que te enseñan de una forma descarada que el pecado es bueno. Dice la Escritura, hijo mío, no vayas con ellos. Ellos mismos caen en su emboscada. Ellos mismos caen en su misma trampa. Dice, esto es tan sencillo que hasta un ave, dice, cuando ve la red, comienza a huir, comienza a escapar y ya no pasa por ese lugar. Pero ellos están tan cegados por la forma como dirigen sus vidas que ellos mismos van a caer en su propia trampa. Y por eso dice, no los sigas. Por eso dice, no vayas con ellos, porque tarde o temprano ellos van a terminar mal. Termina diciendo, la codicia les roba la vida. El versículo 20 al 23, vamos avanzando un poquito más. Dice, la sabiduría se hace oír en las calles. Veámoslo, vamos a leer lo que dice el 20 en adelante. La sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Esto es interesante. En la escritura podemos encontrar una pequeña referencia en el libro de Ruth, en el capítulo 4. Hay una pequeña referencia ahí de cuál era la actitud de las personas de la época. Y en la antigüedad, las personas que eran consideradas sabias, que tenían mucho conocimiento, personas que eran imparciales en sus juicios, estaban ahí en las plazas, a la entrada de la ciudad. Y la gente podía llegar y si tenían algún problema y querían recibir un consejo, con toda confianza podían acercarse los ancianos de la ciudad, que eran la autoridad de la ciudad, para escuchar consejo. Porque si tenían algún problema con el hermano y no se podían poner de acuerdo, iban donde los ancianos de la ciudad. Por eso está tratando de decir el escritor, la sabiduría clama, la sabiduría está ahí en las calles, se hace oír. Está, vuelvo y repito, como dije al principio, está al alcance de todos, poder escuchar esos dichos, poder recibir esas instrucciones, poder recibir esas enseñanzas. Todo esto era de carácter público, estaba al acceso de todas las personas. Significa que la sabiduría constantemente ha estado al alcance de todas las personas para que podamos hacer uso de ellas, para que podamos beneficiarnos y enriquecernos de ella. Proverbios capítulo 4 versículo 7 dice, sobre todas las cosas que tú puedas desear, que quieras adquirir, sobre todas esas cosas adquiere sabiduría y adquiere, dice, inteligencia. Vea qué bonito. Proverbios 16 dice algo importante también. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que plata. Claro, ¿verdad? En el ambiente en el que nosotros estamos, uno va a decir, ¿y qué bobada es eso? ¿Cómo va a valer más un lingote de oro, de plata? Sí, pero el escritor está poniendo a un nivel superior adquirir sabiduría y poder adquirir inteligencia. Dice, está diciendo, es más valioso que el oro y que la plata. Tiene un valor superior. Y qué privilegio de aquellos que la han encontrado. Qué privilegio de aquellos que la han alcanzado y de aquellos que la han abrazado, como dijimos
hace un momento. Vivimos en una época, hermanos, hermanas, privilegiada. ¿Por qué digo que es una época privilegiada? Hermanos, porque hoy más que nunca tenemos tantos recursos a la mano. Imagínense todos nuestros antiguos, hace más de 2000 años atrás, o un poco más en la historia de la Biblia, en la historia de la iglesia. Mire, tenían que cuidar la tradición oral. Y más adelante lo poquito que había escrito, hermano, y ahora sobra la palabra de Dios y abunda por todas partes. ¿Cuántas Biblias tenemos en nuestra casa? Aunque no las leemos, ¿cuántas Biblias hay en nuestra casa? Hay un montón. ¿Cuántas versiones ando de la Biblia yo en este volado y comentarios bíblicos? Como 2000 libros. Y ya los leyó todos, hermano. Ay, hermano, que el Señor nos ayude. Ando como 5 versiones de la Biblia en el teléfono. O sea, tenemos tantos recursos a la mano para ir a la palabra de Dios, para ir y poder ver esas correcciones y recibir esas instrucciones de la palabra de Dios. Hay tantos comentarios, hay tantos estudios y están ahí al alcance de todas las personas. Eso significa que todos podemos alcanzar, dije hace casi 20 minutos atrás, un grado de sabiduría si usted se lo propone, si usted tiene fuerza de voluntad, si usted se va y escudriña la palabra de Dios, puede comenzar a distinguirse, como dijimos hace un momento. Pero también es la época del adormecimiento y del adoctrinamiento a través de las redes sociales. Y es que muchos de nosotros pues estamos enfocados, así como aquí en este volado hay como 2000 libros, hay un montón de Biblias de comentarios. Si usted se lo propone, están todas las redes sociales que usted se pueda imaginar. Y están todas las plataformas de streaming. Y yo no estoy diciendo que eso es malo. Yo no estoy diciendo que eso es pecado. Al fin y al cabo, usted haga lo que usted quiera. Si ese teléfono, esa tablet, esa computadora, usted la ha comprado. No se la he comprado yo. Puede influir en el de Merari, pero ni en el de Olinda. Ese es de ella, hay que ver qué es. Y ahí veo yo qué hago con el mío. ¿Verdad? En el de ustedes yo no les puedo decir nada. Pero sí decirles que por un lado todo está al alcance, pero por otro lado también estamos muy distraídos. No tenemos la capacidad de leer, no tenemos la capacidad de escudriñar. Yo mismo, si me mandan un mensaje de audio, hermano, de 1 minuto y medio, le digo, mira, si es algo malo, voy a orar por vos, y si es algo bueno, me alegro, ya no lo escucho. Y algunos de nosotros así estamos. Si yo escribo unas 10 líneas en Facebook, usted no las lee. Por eso tratamos de que todo lo que mandamos en la plataforma de la iglesia de Facebook sean 2 o 3 líneas, porque eso uno lo alcanza a leer. Pero ya cuando es un poquito más, uno dice, a saber qué será. ¿No se ha fijado a veces con los videos que uno ve? Con los reels y todo lo que está de moda, con los shorts y todo, con los cortos. Usted ni alcanza a ver uno y tiene la ansiedad de ver el que sigue, el que sigue, el que sigue. Así estamos un poco entretenidos y un poco distraídos. En la medida que sigamos así, pues va a ser difícil que podamos alcanzar sabiduría. En el versículo 22 tiene 3 expresiones fuertes. Dice simplones, burlones y necios. ¿Hasta cuándo van a despreciar la sabiduría? Qué tremendo. Es que la sabiduría se ha hecho escuchar a través de un consejo de padre, de papá, de mamá. Figura de la sabiduría. La sabiduría se ha hecho escuchar en las plazas, en las calles. La sabiduría está al alcance de todos. Pero él dice, simplones, burlones, necios. ¿Hasta cuándo van a despreciar la sabiduría? Qué tremendo es esto. O sea, es una persona que a pesar de que ha recibido tanta instrucción, tanto consejo, tantos buenos ejemplos, sigue siendo una persona simple. Así como ese niño, ¿verdad? Que Dios lo ayude porque lleva 5 años en primero, después se va a echar 4 en segundo, se va a echar 3 en tercero, cuando salga de noveno se va a jubilar. Entonces, algunos así somos tan simples y la escritura lo dice. Dice el escritor en alguna ocasión, miren, yo tengo que hablarles y darles alimento así suavecito, dice, porque todavía no están en la capacidad de recibir alimento sólido. Eso lo está diciendo la palabra de cada uno de nosotros, porque muchas veces no nos aplicamos a la palabra de Dios. Seguimos siendo personas simples
Inclusive dice personas burlonas, que cuando se está dando la instrucción, el consejo, o sea, que cuando la sabiduría está ahí, se burlan de ella. Qué tremendo. Y necios, dice. Ya dijimos lo que dice uno de los proverbios. Aún el necio, ¿verdad?, le falta cordura, y cuando habla le va diciendo a las personas que es necio. O sea, con sus actitudes, con su forma de vida, demuestra que es una persona necia. Demuestra que es una persona que se resiste a aprender, que se resiste a respetar la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo van a despreciar la sabiduría? Una vez más dice, vengan, escuchen mi consejo, dice la sabiduría. Escuchar es sinónimo de oír y de hacer. Cuando usted ve el relato de la transfiguración y todo lo que ahí pasa, y dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, a él escuchen. Eso es sinónimo de a él síganlo. Ese es sinónimo de vayan con él. Ese es sinónimo de imiten su vida. Ese es sinónimo de sigan sus pasos. O sea, por eso es sinónimo de oír y de hacer. Vengan, dice, escuchen mi consejo, practiquen mi consejo. No vayas, ten cuidado con tus amistades, modera tu carácter, no seas problemático. Y ahí todos los consejos, ¿verdad? Todas las instrucciones, todos los llamados de atención que podamos escuchar. Dice un dicho, un refrán, ¿verdad? El que no escucha consejos no llega viejo, dice. Vamos hacia la parte final. Yo les dije, ¿verdad? Vamos así como en segunda, llegando a tercera, y allá usted despacito, despacito vaya y dijera todo lo que estamos diciendo acá. El versículo 24 al 32, una actitud que traerá consecuencias a nuestras vidas tarde o temprano. Ya la sabiduría está explicando cuál es el propósito. La sabiduría a través del padre, de la madre se ha hecho escuchar. La sabiduría clama en las plazas. La sabiduría está por todas partes. La tenemos a nuestro alcance. Termina diciendo, ¿por qué no quieres aceptar mi consejo? Escucha mis consejos de sabiduría, dice el escritor. Pero hacia el 24 ya hay un cambio completamente de actitud. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando le dice, mire, entre a clases, se va a quedar aplazado. Entre a clases, presente la tarea, hermano, y tiene que andarlo siguiendo el maestro, como que el maestro es el que está interesado. Por favor, y casi se lo anda rogando. Y allá cuando ve el 3, cuando ve el 4, que no va a pasar, y sabe la garroteada que le va a caer cuando llegue a la casa, entonces es el lloro, ¿verdad? Y el crujir de dientes. Entonces quiere llegar todos los días. Entonces quiere hacer las tareas que nunca hizo todo el año. Y a veces es difícil. Y bien complicado. Los llamé, el versículo 24 y el 25, los llamé. Les extendí mi mano. No prestaron atención y rechazaron mi consejo, dice la sabiduría. Una indiferencia muy arraigada en el corazón de las personas, y qué decir más que las personas, porque ahí hablamos en general, en el corazón del creyente. Y podemos llegar a estar así. A lo mejor digamos nosotros, no, hermano, ese no es mi caso. Gracias a Dios y gloria a Dios si no es su caso. Pero podemos llegar a estar así, en esa condición en la que Dios está haciendo un llamado de atención, en el que Dios está llamando, Dios extiende su mano y no prestamos atención, estamos distraídos en otras cosas, e inclusive nos damos el lujo de rechazar el consejo de la palabra de Dios. Por eso digo, una indiferencia que está arraigada en el corazón del ser humano. Qué difícil es querer ayudar a una persona que no quiere ser ayudada. Y es muchas veces la actitud del ser humano. Si hablamos en cuanto a la salvación, sí, mire, hay gente que no quiere ser salva, no quiere ser ayudada, simplemente no quiere creer en el sacrificio de Cristo. Esa incredulidad los va a llevar a la perdición, pero también esta actitud ante la palabra de Dios, de no respetarla, de no admitir consejos, también puede ser la perdición de una persona. Y quiero decirles, mire, Dios no le va a castigar. Porque muchas veces pintamos a Dios como que es ese papá, ¿verdad?, que se dejaba venir
con el cincho en la mano y repartía parejo al que agarraba y parejo. No, Dios no te va a castigar. Para nada, Dios no te va a castigar. Las consecuencias de tus decisiones, las consecuencias de tus actos son las que te van a alcanzar. Eso es ley, eso es parte de la vida. O sea, Dios no se va a meter ahí, ya nos dio el libre albedrío, nos dio el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios que nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia, pero aún teniendo todas estas cosas, podemos hacer las cosas mal. Entonces Dios no nos va a castigar. Si él mismo, la misma escritura dice, si yo no les voy a juzgar, la palabra que han oído, esa les va a juzgar en aquel día. Y por ella, por abrazarla o no abrazarla, pues muchas personas se van a condenar. Entonces Dios no te va a castigar. Son tus decisiones, son tus actos los que van a generar consecuencias en tu vida, positivas o negativas. Y verás el fruto de esa soberbia que muchas veces hay en nuestro corazón. ¿Y cuál va a ser el fruto? Mire, según lo plantea ahí los siguientes versículos, es una avalancha de problemas que se vienen a la vida de la persona. En el 26 y el 27, por actitud, dice el Señor, yo me voy a reír cuando tengas problemas. Y a mí esto me da escalofrío, le decía yo a unos muchachos hace poco. Por tu actitud, yo me voy a reír cuando tú tengas problemas. Qué tremendo esto. Me voy a burlar de tu desgracia, la calamidad, el desastre y la angustia que va a llegar a tu vida como una tormenta. ¿Y quién está diciendo esto? Está diciendo esto el Señor. Y nosotros decimos, es que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios consolador. Y es cierto, todo eso es cierto. Pero como una persona insista en irrespetar a Dios, eso traerá consecuencias en su vida. Más cuando conocemos la palabra de Dios. Y está diciendo el Señor, mira, cuando todo esto se te venga como una tormenta, la desgracia, los problemas, la aflicción, la calamidad, ¿sabes qué voy a hacer yo? Me voy a reír. Qué tremendo es esto. Qué feo es cuando uno se cae, ¿verdad? Y hay gente, ya desde mí, si me caigo no me da pena, pero en medio se trastabilla uno y se siente apenado, se siente avergonzado, pero más apenado se siente uno que caiga todo ahí, ¿verdad? Todo doblado, todo devanado, y la gente lo vuelva a ver y se ponga a reír. Y uno no se puede levantar y uno esperando que le den la mano. ¿Y sabe qué es lo que hace uno ahora? Y ya lo está subiendo en vivo. O sea, no le extienden la mano. A costa suya consigue un montón de like. Y está diciendo el Señor, mira, cuando estés así en esa condición, que va a ser una condición de calamidad, que va a ser una condición de dar lástima, yo lo que voy a hacer es que me voy a reír. Es que me voy a burlar de ti. Qué tremendo. Mientras que en los salmos dice que si estamos en ese camino bajo la perfecta voluntad de Dios, dice la Escritura, temprano se levantará por ti. Amén. Pero también aquí estamos viendo lo que va a pasar ante una actitud negativa. Yo me voy a reír. Qué tremendo es eso. Mire, todo se le va a juntar. Y ese es el problema. Que mientras las cosas no se le han juntado, mientras todas esas cosas no están a la luz, la persona es irreverente. La persona está tranquila. Pero llega el día en que se le juntan las dos señoras. ¿Me entiende? Pero llega el día en que se le juntan los hijos de las dos señoras. Y ahí es el problema. Pero no, porque una persona llega a vivir su vida con total normalidad. Y la señora que está en la casa, la hermana que viene aquí a la iglesia, no, es que pobrecito mi esposo, decir que él lo están explotando. 2 veces por semana él se tiene que quedar por allá. No, otro hogar es que tiene. Pero como no se le han juntado, pero como esas cosas no están a la luz, todo está tranquilo. Pero cuando se le junta el problema y las dos lo topan en la procuraduría, ahí son los hay. Cuando ni esta ni la otra lo quieren en la casa, ahí son los hay. Ahí ve bien bonito el lazo, porque esa es la salida que el cobarde dice, esta es la salida, está decepcionado de la vida. Pero es que es el camino que tú has labrado. Ese es el camino que tú decidiste andar. Entonces, cuando toda esa avalancha de problemas se vengan, dice el Señor, yo me voy a reír. Ay, cuando a uno lo despiden. Ay, cuando el negocio quiebra. Cuando te asaltan, estás quebrado
despedido, asaltado y todavía te llegan a extorsionar. Entonces dice el Señor, yo voy a estar ahí donde siempre he estado y me voy a reír y me voy a burlar de tu calamidad. Qué tremendo. Cuando te venga, dice la Reina Valera, todas aquellas cosas a las cuales tú le tienes miedo que te pasen, que te vengan, a todas aquellas cosas que tú tienes miedo de experimentar, van a llegar y yo me voy a reír y yo me voy a burlar. Cuando le comienzan a fallar los pulmones, ¿verdad? Cuando le comienza a fallar el hígado y dice, ay, si solo un par de cervezas me tomo el sábado. Pues si uno comiendo que no come bien le puede fallar el hígado, y a vos que te andas echando la cervecita, pues está más fácil que te falle. Entonces todo eso se junta. El problema es que uno dice, Señor, si soy tu hijo, allá en la procuraduría que las dos señoras le están exigiendo, si soy tu hijo, ¿y dónde están mis promesas? Y el Señor se está carcajeando. Por lo menos eso dice el 26 y el 27. Entonces me van a pedir ayuda y yo no les voy a responder. Qué tremendo. Hasta entonces muchas veces, ¿se acuerda de Jonás? Hasta que tocó fondo, hasta que andaba nadando en las heces de ese gran pez. Entonces se acordó del Señor. Entonces dice él, invoqué a Jehová. Pero aquí está diciendo, me van a buscar, me van a pedir ayuda, y en ese momento yo simplemente no voy a estar. En ese momento yo simplemente no te voy a poder prestar ayuda, no voy a responder. Mire qué feo es que uno le estaba de llamar y llamar a una persona y la persona no le contesta. A uno le pasan un montón de cosas por la mente. ¿Se habrá accidentado? ¿Estará enojado? ¿Estará dormido? No, el Señor está despierto, viéndote, está así y se está riendo. Y no está preocupado. No, el que está preocupado es uno, que no sabe cómo le va a hacer. Dios está tranquilo. Me van a pedir ayuda, no les voy a responder. Oiga, qué tremendo. Me van a buscar con ansiedad, dice. O sea, me van a buscar por la mañana y no me van a encontrar. Mire, cuando una persona le anda huyendo a uno, ¿verdad? Usted necesita que le preste $50, lo va a buscar a las 6 de la mañana, no lo encuentra. Va a las 10 de la mañana, no está. Va después del almuerzo, ya se fue. Llega en la noche, ya está dormido. Eso nos va a pasar con el Señor, dice, en la medida que nosotros tenemos una actitud de resistencia a volvernos personas con sabiduría. Entonces, ¿verdad? Uno se pone orador. Lo que uno debió haber hecho hace tiempo atrás, entonces uno se pone orador. Entonces uno dice, la oración de la madrugada es buena, dice uno. Pues sí, con la gran tribulación que uno tiene. Y no es que Dios lo ha metido ahí, es que uno corrió a meterse a ese lugar. Entonces uno aparece los martes por los ayunos. Entonces uno se vuelve cultero. Entonces uno comienza a asistir a las reuniones familiares. Entonces uno anda diciéndole a los hermanos, hagamos campaña de oración, salgamos a evangelizar. Esta célula no está activa. Tienen una década de estar trabajando. Lo que pasa es que vos acabas de llegar en tu aflicción, en tu preocupación. Y el Señor, vuelvo y repito, está tranquilo. Y dice el versículo 29 y el 30. Esto sucedió y qué sentimiento más fuerte. Porque dice el escritor, esto sucedió porque ustedes odiaron el conocimiento. Mire, para que una persona de su corazón salga ese sentimiento tan fuerte, tan negativo, es que es tremendo. Para que a una persona le diga a otra, te odio. Pues tiene malas intenciones, tiene malos deseos, porque le quiere hacer daño, porque les desea que le vaya mal. Y dice, esa actitud tuvieron hacia el conocimiento, esa actitud tuvieron hacia la sabiduría. Esto sucedió porque odiaron el conocimiento. Esto sucedió porque no respetaron al Señor, rechazaron el consejo y no les importó la corrección. Por tanto, dice la Escritura, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera, no a la manera de Dios, y se ahogarán con sus propias intrigas. Para finalizar, lo que dice el 23, en cambio, dice, o sea, completamente diferente va a pasar a todo lo que se aplican a la sabiduría. Todos los que me escuchan y lo oyen, ya tratamos de explicar qué significa aquí el escuchar, vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Damos gracias al Señor por su palabra.
Y como dijimos hace un momento, la sabiduría está al alcance de todos, el conocimiento de la palabra de Dios y la oportunidad de respetar su palabra. Así que si esta tarde hay amigos entre nosotros o hermanos que quizás en los últimos tiempos no han estado respetando la palabra de Dios, que quizás nos ha interesado poco aplicarnos a ella, pues este es momento para que podamos arreglar nuestras vidas, para que podamos tener un cambio de actitud, un cambio en nuestra mentalidad, un cambio en nuestras acciones. Y pues Dios es bueno. Dice la escritura que un corazón arrepentido Él no lo desprecia. Y esto es lo bonito del Señor, que Dios es un Dios de oportunidades y cada día nos da la oportunidad de poder hacer las cosas correctamente conforme a su voluntad. Si no lo hay, hermanos, hermanas, agradecemos a Dios por su palabra. Hoy es día domingo, cada domingo recogemos una ofrenda pro construcción. Si usted la trajo, ahí van a pasar nuestros hermanos para que usted pueda depositarla.